En el mundo animal hay una serpiente por el continente australiano que tiene un veneno que con tan solo unos cuantos miligramos de este puede dar muerte a más de 1,000 hombres adultos. No obstante, hay otro veneno inyectado por otra serpiente del cual ha causado más estragos. Nos referimos al veneno del odio. ¿Por qué hay tanto odio? La historia de la humanidad está llena de odio y violencia. Basta con que uno examine el registro bíblico para ver que en uno de los momentos más sombríos de la historia humana, cuando la primer pareja cayó en rebelión hacia Dios y posteriormente cuando tienen prole, Caín mata atrozmente a su hermano. Lo degolló atrozmente, dice el Evangelio o una de las epístolas del apóstol Juan. Entonces, así empezó esa historia de derramamiento de sangre. Ahora ha alcanzado escalas ilimitadas. Hace poco, tal vez usted se enteró de la noticia de cómo un jovencito se hizo estallar en una bomba que llevaba puesta en plena boda, causando la muerte a más de 50 personas. El novio estaba abatido porque murieron 50 familiares suyos en ese día que él pensaba que sería el más feliz de su vida. Escenas como estas se repiten continuamente, las observamos en las noticias, pero aún así podemos decir que somos capaces de sentir amor hacia otras personas, de no ser egoístas, porque ese odio que Satanás ha infectado a toda la humanidad, pues pronto desaparecerá. ¿Cuánto anhelamos nosotros que eso ocurra? Al ver cómo estamos aquí reunidos en paz, tranquilidad, bueno, estamos disfrutando ya de un paraíso espiritual. Y todos anhelamos para nuestras familias, para nuestros vecinos y que entre todos los países exista el amor. Pero ¿por qué no se ha conseguido eliminar el odio todavía? La Biblia lo explica. Nos explica el origen del odio y la violencia. Dios creó al hombre libre de odio. Según el registro de Génesis 1:27, vio Dios que todo era muy bueno. Al principio la humanidad disfrutaba de paz perfecta, pero Satanás, la criatura espiritual perversa que convenció a la primera pareja humana para que se unieran en su rebelión contra Dios, entonces los logra unir en esa rebelión contra Jehová. En estos últimos días, el odio y la violencia están alcanzando su nivel más alto y es el resultado de la influencia de los espíritus malvados. La Biblia indica que Jehová Dios lo va a eliminar, vencerá el odio. Lo pudiéramos ilustrar por lo siguiente. Imagínese a un campeón de ajedrez que es desafiado por un rival, pero apenas empiezan a hacer unos cuantos movimientos en el tablero de su juego de ajedrez, cuando el campeón le dice jaque mate. ¿Cómo? Es que este campeón tenía la capacidad de ver 10 movimientos más por adelantado. Así es que lo que hiciera su opositor, inmediatamente estaba para resolverlo el campeón. Muy similar así ocurre con el caso de Satanás el diablo, que se ha levantado contra Dios. Pero notemos cómo Jehová inmediatamente después de que ocurrió la rebelión, promete eliminar el odio. Justo después de esa rebelión, vemos la primer profecía, cómo se va a deshacer todo el daño causado por Satanás. La hallamos en Génesis capítulo 3, en su versículo 15. ¿Quiere acompañarme en su lectura de la Biblia, de este pasaje bíblico? Declara: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón. Estamos observando en pantalla la serpiente.
ese animal no fue contra quien se dirigió esta profecía, sino aquel que lo utilizó, Satanás el diablo. Así es que identificamos que la serpiente es Satanás el diablo, según Revelación 12:9. Y la descendencia de la serpiente, según Juan 8:42, aquellos que deciden hacer la voluntad del diablo, compuesta por demonios, hombres y organizaciones humanas que manifiestan esas características del diablo. Y la mujer es la parte celestial de la organización de Jehová, que está compuesta de criaturas espirituales y están observando todo lo que ocurre aquí en la tierra. Hay otros elementos que después iremos discerniendo qué significan. ¿Quién es la descendencia de la mujer? ¿Cuál es la herida en el talón que le inflige la serpiente a la descendencia de la mujer? Y finalmente, ¿cómo será la herida en la cabeza a Satanás y su descendencia? Todo eso lo discerniremos a medida que siga este discurso. Pero podemos entonces observar que en realidad Jehová inmediatamente tomó cartas en el asunto. La identidad de esta descendencia de la mujer, que es el cuarto elemento que queremos entender qué significa, bueno, esta se mantuvo por muchos años como un secreto sagrado por parte de Dios, un misterio por miles de años, casi 4,000 años. Pero durante todo ese tiempo Jehová Dios fue dando pasos para cumplir con su promesa. Por ejemplo, elige a su siervo Abraham para declararle lo siguiente que ustedes pueden leer junto con un servidor en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 17 y 18. Acompáñenme en la lectura, hermanos. Yo de seguro te bendeciré y de seguro multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay en la orilla del mar. Y tu descendencia tomará posesión de la puerta de tus enemigos. Y mediante tu descendencia ciertamente se bendecirán todas las naciones de la tierra debido a que has escuchado mi voz. Así podemos ver cómo Jehová le promete a su siervo Abraham que vendría de su línea de descendientes esa descendencia de la mujer, que vamos a identificar posteriormente a quién se refiere. Entonces, así podemos ver que Jehová está dando los pasos progresivos para poner fin, la solución al problema del odio entre la humanidad. Posteriormente, ahora se hace otro pacto. Este es un primer pacto que hace Jehová con su siervo Abraham, pero Jehová usa 6 pactos distintos. Pero vamos a concentrarnos en otro pacto que después Jehová Dios hizo con la nación de Israel. Cuando los saca de Egipto, entonces a esta los hizo una nación y les dio sus leyes. Y Jesús en cierto momento dijo que había 2 leyes, las más importantes. ¿Cuáles eran? Amar a Dios y amar al prójimo. Así es que por eso podemos decir que la nación de Israel se fundó en el amor. El amor realmente es el antídoto contra el odio. Y aunque estaban rodeados de pueblos que los odiaban a los israelitas, tenían un comportamiento degradado. Esos pueblos, los israelitas, disfrutaban de paz y protección de parte de Jehová. Veamos cómo lo deja ver así la Biblia en el libro de Levítico, en su capítulo 26 y los versículos, vamos a leer los versículos 3 al 6 del libro de Levítico. Si continúan andando en mis estatutos y guardando mis mandamientos, y de hecho los ponen por obra, entonces yo ciertamente les daré sus lluvias cuantiosas a su tiempo debido, y la tierra verdaderamente dará su producto, y el árbol del campo dará su fruto.
y su trilla ciertamente alcanzará a su vendimia, y la vendimia alcanzará a la siembra, y verdaderamente comerán su pan hasta quedar satisfechos, y morarán en seguridad en su tierra, y yo ciertamente pondré paz en el país, y ustedes verdaderamente se acostarán sin que nadie los haga temblar, y ciertamente haré que deje de estar en el país la bestia salvaje dañina, y una espada no pasará por la tierra de ustedes. Sí, así es que esta nación de Israel podía disfrutar de la prueba del amor de Jehová. Y esto a su vez es una prueba de cómo se puede vencer al odio con el amor. Jehová Dios utilizó a esta nación de Israel para traer la descendencia prometida. ¿Quién es ese cuarto elemento dentro de esta profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15? La descendencia de la mujer. Pues nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16 lo identifica claramente. Él es la descendencia de la mujer. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cómo enseñó a sus discípulos a mostrar ese amor leal del cual hemos aprendido también en esta asamblea? Lo hizo con palabras y con su ejemplo. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él enseñó a mostrar una clase de amor que puede vencer al odio. Y podemos decir que este es un amor altruista, este amor que es un sentimiento de afecto y cariño, de altruismo y compasión, de lealtad, y se manifiesta en interés sincero por los demás. Por eso sus enseñanzas de Cristo Jesús fueron revolucionarias en su época, porque estaban muy acostumbrados a los judíos a mostrar odio a los demás. Veamos lo que dijo Jesucristo en su famoso Sermón del Monte, y como vemos es el texto temático de este discurso, Mateo capítulo 5, versículos 38 al 45. Lo vamos a ir leyendo en partes, hermanos. Dice el versículo 38: ¿oyeron ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Sin embargo, yo les digo, no resistan al que es inicuo, antes bien, al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguna persona quiere ir al tribunal contigo y hacerse dueño de tu prenda de vestir interior, deja que se lleve también tu prenda de vestir exterior. Y si alguien bajo autoridad te obliga a 1 milla de servicio, ve con él 2 millas. Da al que te pida, y no le devuelvas la espalda al que quiera pedirte prestado sin interés. Pausemos por un momento aquí en estos versículos. ¿Qué nos dio a entender Jesucristo? ¿Notaron ustedes que se habla aquí de la ley de Dios de ojo por ojo? Sí, en la palabra de Dios está esa ley llamada ley del talión, pero hay que tener presente que esto solo se administraba una vez que el infractor había sido ya juzgado por los sacerdotes y jueces, y estos ya habían sopesado las circunstancias y el grado de premeditación de la ofensa. Entonces ahora sí se imponía ese castigo. Pero ¿qué hicieron los judíos? Principalmente los sacerdotes de aquel tiempo, que constituyen la descendencia de la serpiente. Bueno, estos tergiversaron la aplicación de esta ley y la usaron para justificar sus resentimientos privados y todos los excesos que cometían, movidos por un espíritu de venganza. Y a menudo esas represalias las llevaban al extremo y devolvían mal, todavía más que el daño que les habían causado. Y por eso Jesús dijo que no era correcto. Las escrituras realmente no autorizaban esas venganzas personales. Pero notamos aquí que Jesucristo dijo en los versículos 39
principalmente en el 39, que al que le diera una bofetada en la mejilla derecha, le volviera también la otra. ¿Qué significa esto? Bueno, una bofetada no se daba para causar daño. Para ello entonces usarían el puño cerrado. Más bien esto era algo que se efectuaba para pretender insultar a alguien, a ver cómo reaccionaba, para provocar una confrontación. Por eso lo que Jesús enseñó fue que el agredido no debería buscar venganza, no debería responder con odio a su transgresor. Más bien tenía que tratar de impedir que se iniciara ese círculo vicioso de devolver mal por mal, porque luego la persona volvería a causarle más daño. Por ello podemos ver que el consejo de Jesús fue muy apropiado. Y esto de los versículos 40 al 42 significa que uno debe estar dispuesto a sufrir pérdidas. Veamos lo que nos sigue diciendo del 41 el 41 leímos que si alguien bajo autoridad te obliga. Aquí se utiliza un término que significaba que los romanos, por ejemplo, adoptaron el sistema de poder imponer en una persona un servicio obligatorio. ¿Recuerdan lo que se hizo con Simón de Cirene? Que lo obligaron a ayudar a Jesús a llevar el madero de tormento. Bueno, eso es lo que hacían las autoridades. Y entonces uno, cuando ve allí que se le obligan a hacer ese servicio, uno debe desprenderse de ese orgullo personal y decir, ¿por qué yo debo hacerlo? Y hasta de cosas valiosas, como sigue diciendo allí el versículo 42. Leamos los versículos 43 al 45 para finalizar este relato. Dice: ¿oyeron ustedes que se dijo, tienes que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo? Sin embargo, yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir su sol sobre inicuos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Sí, podemos ver que aquí hay algo extraño. Dice, debes amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Eso no estaba en la ley, esa última expresión. Esa ellos la añadieron, odiar a tu enemigo. Porque de hecho la ley, según Levítico 19:17, decía todo lo contrario. No debes odiar a tu hermano. Pero entonces de allí se agarraban estos líderes religiosos y la gente para justificar su odio a los demás. Pero qué diferente fue Cristo Jesús al enseñarnos a verdaderamente seguir las cosas por amor, como Él lo hizo. Debido al amor, esto fue lo que motivó a mostrar lealtad inquebrantable. Resistió la tentación, aguantó el maltrato, y con su muerte paga Jesús el rescate. Y así, como dice Primera de Juan 3:8, empieza a desbaratar las obras del diablo. Sí, Jehová permitió que Satanás causara la muerte de Jesús cuando éste lo hirió en el talón. De hecho, en la profecía de Génesis 3:15 dice que eso haría la serpiente y su descendencia. Y eso ocurrió cuando a Jesús le dan muerte allá en el año 33 de la era común. Jehová lo permitió, fue un golpe duro, pero sus efectos serían temporales. Jehová resucita a su Hijo a la vida celestial. Así es que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es una gran victoria del amor leal sobre el odio. Y sí, podemos notar que entonces aquí se cumple el quinto punto. ¿Cómo es que la serpiente hiere en el talón a la descendencia de la mujer? Pero cuando se aplica el principio de mostrar amor a nuestro semejante, bueno, eso es totalmente diferente.
Y Jesucristo mismo lo predijo en una parábola, la del trigo y la mala hierba, de que iba a surgir una forma falsa de cristianismo, según Mateo 13, 24 al 30 y versículos 37 al 39. Durante siglos, ese falso cristianismo ha mostrado crueldad y odio extremos. Es culpable de derramamiento de sangre la cristiandad, de las cruzadas, de las inquisiciones y persecuciones. Cuando ocurrieron las guerras mundiales, se bendijeron ambos lados de la guerra para que se mataran, incitando al odio. Pero qué diferente. En la misma parábola también se profetizó que surgiría un cristianismo verdadero, que sería evidente en la conclusión del sistema de cosas. Entre los testigos de Jehová de todo el mundo, el amor está creciendo y ya está venciendo al odio. Los cristianos verdaderos imitamos el amor y la lealtad de Jesús. Queremos seguir sus instrucciones, como indica Primera de Juan 5:3. Amamos a Jehová Dios y queremos obedecerle en todo lo que Él nos instruya. Además, Jesucristo mismo dijo, según Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que el amor y la lealtad eran indispensables. Pero dijo Jesús, el amor, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos si tienen amor entre ustedes mismos. Pero el resultado de manifestar amor entre nosotros, en nuestras familias, también nos lleva a tener buenas relaciones con nuestros vecinos. ¿Quiere ver ahora cómo es que esto precisamente se ve ya en el pueblo de Jehová? Vamos a observar a continuación un video donde se muestra los cambios que tuvieron que hacer dos personas que eran enemigos acérrimos. Mi niñez no fue fácil, en realidad fue muy dura. Durante toda mi vida pensaba y soñaba, ¿por qué no podemos ser libres? No se nos permite expresar nuestras opiniones ni ir a donde queramos. Los judíos pueden, pero nosotros no, porque somos árabes. Sentía rabia al ver la injusticia y el odio. Empecé a pensar, tengo que hacer algo, tengo que echar a los judíos. Acabé siendo el líder de un grupo que se oponía a la ocupación. Por este motivo, en 1985, fui encarcelado por 4 años. ¿Por qué? No dejaba de darle vueltas a esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ocurrió algo que cambió por completo mi vida. Me enviaron una suscripción a la revista La Atalaya. Eso es justo lo que buscaba. Paz, seguridad, felicidad y satisfacción. Nunca antes había disfrutado de estas cosas, pero las encontré al conocer la verdad. Solo el reino de Dios puede acabar con el derramamiento de sangre en la tierra. Me aferro a mi relación con Jehová y a lo que he aprendido. He cambiado. גדלתי כיהודי. Me educaron como judío. מחדירים לנו Desde niño me enseñaron que somos la nación escogida, que Dios nos respalda. לעם הזה. Donde viví, estaba rodeado de personas que odiaban a los árabes. Recuerdo que la gente decía, los árabes buenos son solo los que están muertos. Había un dicho, si alguien viene a matarte, mátalo tú primero. Se solía afirmar que era una cita de la Biblia. הם מציגים את זה כאילו זה מהתנ"ך. Cuando aprendí la verdad, mi prejuicio desapareció. כל המחסומים Saber que Jehová espera que amemos a todas las personas sin importar su origen, incluso a los árabes, fue un alivio para mí. Hoy en día me siento feliz de estar en el ejército de Jehová,
al que pertenecen millones de personas. Ellas no se unen a este ejército para pelear, sino para salvar vidas de personas de todas las naciones y toda clase de antecedentes. ¿Observó usted dónde identificaron que estaba el camino del amor? Precisamente entre el pueblo de Jehová. Los testigos de Jehová son un ejemplo vivo del poder de las Escrituras para romper ese círculo vicioso del odio. Gracias a un programa de estudios bíblicos se puede ayudar a muchas personas, miles de personas, a liberarse de ese racismo, de ese odio y violencia que se cultiva en este mundo. Esto constituye un anticipo de los resultados que tendrá la campaña educativa mundial que pronto va a erradicar para siempre el odio y sus causas. Todo ello será bajo la supervisión del reino de Dios. Por ello, a todos nuestros visitantes que nos acompañan aquí, los animamos a practicar junto con nosotros el cristianismo verdadero. Pero hay que actuar sin demora, porque el deterioro de las condiciones mundiales está cumpliendo precisamente las profecías bíblicas. Y eso ya indica que el fin de este sistema de cosas está muy cercano. Ya muy pronto Jesús va a echar al abismo a esa serpiente original, Satanás el diablo, por 1000 años, según Revelación en su capítulo 20, versículo 2. Millones de personas que han muerto y que han sido víctimas del odio serán resucitadas. Jesús deshará las obras del diablo y al final, como lo indica la profecía de Génesis 3:15, Jesús aplastará en la cabeza de Satanás. De hecho, es interesante cómo lo traduce la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 15, según la Peshita siriaca. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te hollará en tu cabeza y tú le herirás en su talón. Sí, la herida que le hizo en el talón a Jesús, la serpiente y su descendencia, fue una herida de la que él se pudo recuperar. Pero lo que Jesús hará con Satanás es hollar, aplastar, quebrantar su cabeza para siempre. Y esto será al fin del reinado milenario de Cristo Jesús. Se cumplirá lo que dice Romanos 16:20, que aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes en breve. Por ello, podemos decir que por fin la soberanía de Dios será vindicada. Todo el daño causado por Satanás se deshará y la humanidad disfrutará de paz para siempre. En efecto, cuando esto suceda, el amor leal habrá vencido al odio por completo.